Saludos y bienvenidos a Como Cosa Mía por Vida Mía TV y Bumbia. Uno de los temas más candentes y que más pasiones ha despertado en Puerto Rico en estas últimas semanas son las propuestas enmiendas a la Ley 54 de violencia doméstica. Por un lado están quienes abogan porque esta ley incluya a todas las personas independientemente de su estatus civil y preferencia sexual. Por otro lado están quienes se oponen porque entienden promueven las uniones de hecho y les reconocerían derechos a las parejas LGBT. Nos trasladamos al Capitolio, en donde entrevistamos a dos representantes, la nuevo progresista María Milagros Charbonnier y el popular Luis Vega Ramos, ambos proponentes de enmiendas a la Ley 54. Para nuestra sorpresa, son más las cosas que los unen que las que los separan. Veamos, ¿cuál es la propuesta de la representante del PNP María Milagros Charbonnier? ¿Qué quiere recoger usted o qué enmiendas le está haciendo usted a la Ley 54 o propone usted a la Ley 54? Sí, pues mira, esto es algo que yo he pensado durante mucho tiempo. Tú sabes que las relaciones intrafamiliares, sea cual sea, si se da en el contexto de una madre con un hijo, de dos personas que deciden pues, vivir juntas, sean hombres los dos, sean mujeres las dos, no sé, novios incluso. Yo siempre he dicho que se da el maltrato porque hay una relación de poder que se desvirtúa, ¿sabes? Una relación y alguien quiere asumir el poder sobre otro y desvirtúan lo que inició como un sentimiento, como una relación afectiva, emocional. No tiene que haber sexo, porque tú puedes tener una relación afectiva emocional con cualquier persona que tú decidas hacerlo. Y en la práctica realmente se ha dado esta circunstancia de que hay personas que aún habiendo una situación de maltrato no pueden ser protegidas por esta ley. Y te hablo claro, las personas que tienen una relación con un hombre o una mujer casada, eso está excluido, y ya el Tribunal Supremo lo dijo. Incluso la comunidad LGTB pues ha ido a buscar una protección y no se le ha extendido. Pues yo dije, mira, dentro de todo ese contexto lo que hay es una relación afectiva emocional de una persona que desvirtuó eso porque quiere tener más poder y dominar a la otra. Y se da el maltrato, sea físico, psicológico, sea incluso sexual. Pues y yo enmendé la definición de maltrato y le quité todas las clasificaciones. Le quité todas las clasificaciones y lo que hice fue definir que hay una situación entre dos personas que han decidido tener esa relación afectiva emocional y uno de ellos ha maltratado al otro. Eso es todo. Usted sabe que yo le he dicho que usted es taquillera, que a usted le cae encima a veces por cosas que se ha metido. Y ciertamente hay gente en la comunidad que entiende que esta enmienda que usted propone, o enmiendas, no protege específicamente a este grupo que es LGBT. Sus enmiendas propuestas incluyen a todo el mundo, incluyendo a estas parejas. Mira, tengo una relación afectiva, te voy a hablar como te hablaría un abogado. Yo tengo que probar unos elementos del delito. ¿Cuál es el elemento de los delitos que yo tengo que probar aquí? Que hay dos personas, primero. Yo no tengo que probar que la relación de ellos es una relación adúltera. Yo no tengo que ir al tribunal a probar incluso que es una relación homosexual, lésbica, lo que sea. Yo no tengo incluso que ir allá a probar que son casados. Ese no es el elemento del delito. El elemento del delito es que hay dos personas que tienen una relación afectiva emocional. Hasta donde llegue. ¿Sabes? Y el juez determinará hasta dónde fue esa relación afectiva emocional. A lo mejor le quiere decir, pero mire que usted, a lo mejor el juez lo pregunta qué tipo de relación es la que usted tiene, pero no es parte del elemento del delito, sino se lo pregunta para saber qué grado era esa relación afectiva emocional que tenían. Podemos establecer que con su propuesta de enmienda en el proyecto de la Cámara 650 está protegido todo el mundo. Todo el mundo. Obviamente, una relación de maltrato. Es una relación de maltrato, pero yo leí aquí hay susceptibilidades que a lo mejor se hieren, claro, que en su lenguaje no están. Yo no leí parejas uniones de hecho, parejas del mismo sexo. No, porque hablo en términos de individuos. Personas. Porque yo no quiero concentrarme en qué tipo de relación tienes a nivel físico, sexual, sino que quiero concentrarme en el tipo de relación afectiva para cubrir a todo el mundo y sobre todo en erradicar el maltrato. Pero ¿tú sabes cuál es el problema, Julio? Que esta ley tiene una protección adicional. Que cuando tú identificas al agresor, la sentencia, el juez le puede imponer una sentencia, convicto que fuere, le da un desvío, lo que se llama un desvío. ¿Qué hace el desvío? Identificó la agresividad, si es por droga, si es por razón de
tú sabes que manejo de la ira, pues tiene problemas, no sabe manejar la situación, disciplina. Y esa ley te da la oportunidad de ir a ese problema en un desvío, tratarlo, y tú le vienes otra vez donde el juez y le dices, mire, ya yo cumplí con el requisito del programa de desvío, retíreme la convicción, y el juez te retira la resolución y te la archiva, y no va incluso a los récords tuyos penales. Y eso no pasaría en un caso normal de agresión. Yo le tengo que decir a los cristianos, mis hermanos, que yo, venga donde venga el maltrato, o sea que maltraten a un homosexual, a una lesbiana, a un transgénero, pues yo me voy a sentir mal, porque como sierva de Dios y como a mí me han enseñado desde mi cuna a amar a mi prójimo, pues yo me voy a sentir mal y yo tengo que buscar la forma de protegerlo. O sea, y créeme, quizás algunos han tenido ese reparo, pero yo te digo, la inmensidad de llamadas de apoyo que me ha dado la misma comunidad cristiana, he tenido llamadas de miembros de la comunidad LGTB que me han dicho, mire licenciada, yo estoy de acuerdo con eso, porque creo que se incluye más de lo que nosotros hubiéramos pensado, ¿entiendes? ¿Usted cree que mucha gente brincó a conclusiones, dirigentes o voces dentro de la comunidad LGBT, que antes de leer la pieza brincaron a reaccionar? Bueno, reaccionaron, de hecho Pedro Julio Serrano me cayó arriba, como dicen por ahí, porque es una cortina de humo que yo quiero engañar sus luchas. En una democracia siempre las va a librar, y de hecho yo lo he exhortado públicamente a que en lo que uno cree, uno lucha por eso. Yo en lo que creo lucho y voy a luchar hasta el final, y yo creo que él debe seguir librando sus luchas, pero le exhorto a Pedro Julio y a todo aquel, ¿verdad?, hermano en Cristo de la fe que yo practico, que entiendan que esto es un problema de erradicar el maltrato, venga de donde venga. Y yo espero que en la medida que he estado dando conferencias, he participado de muchas actividades para orientarlos, ellos vayan capacitándose y entiendan que esto es necesario en este país. Vemos de los Estados Unidos establece una protección a las parejas de mismo hecho, de hecho, y a la larga, por lógica, nos pasó en el caso de Loren versus Texas, que tú sabes que tan pronto se estableció que hay un derecho a la intimidad y todo eso, pues se cayó toda la andamiaje de la cuestión de la sodomía. Y al día de hoy, bueno, todo el mundo, yo vivo mi vida y creo en lo que yo creo y tengo mis convicciones, pero no le puedo imponer en una democracia. Ni que se lo impongan a usted otro. Tampoco, que eso es algo que a mí me amo. Tengo que hacer un cambio. Yo he visto sus debates en Twitter. He tenido que entrar a debatir porque le he tenido que decir, mi amor, yo también tengo el derecho de creer en lo que yo creo. Y tú tienes que tolerar eso, porque si no, imagínate, estaríamos en otro tipo de convivencia que no sería la democracia. Y en la democracia las cosas son así. Y yo prefiero vivir en una democracia que vivir en un lugar donde no me permitan a mí, exacto, exponer mis puntos, exponer mis ideas, y que me den un espacio para yo llevar mi mensaje. Y bien importante esto, yo propongo, no impongo. Me dijo de que esto le ha traído a usted le ha traído resquemor a cierta gente que practica su fe. ¿Cómo usted ha manejado eso? ¿Cómo usted le explica a un ferviente pentecostal, ¿no? Bueno, lo que pasa es que evangélico. pentecostal somos todos, porque eso viene del día de Pentecostés. Evangélico, católico incluso. Que persevera en su iglesia, por decirlo de alguna forma. Que esto es un paso de apertura y un paso de reconocimiento de derechos a todos los individuos, independientemente de su preferencia. ¿Le entiende? ¿Usted ha tenido éxito en explicarlo? He tenido éxito, pero yo les digo esto, y lo he dicho en otras ocasiones, y a mí yo no tengo temor en decir esto. Yo tengo en mi familia, mi mamá nos crió a mí, a 3 hermanos, sola. Uno de esos hermanos era homosexual. En el año 1981 tuvimos la triste noticia de que tenía el virus, estaba con el virus HIV. En ese momento, como familia, pudimos haberle dado, nosotros éramos una familia cristiana, pentecostal, practicante, en un tiempo donde decían que tocar a un paciente de SIDA era que se te pegaba. Y nosotros pudimos darle la espalda a mi hermano. Y yo se lo digo en la cámara a los hermanos cristianos, se lo pudimos dar. Sin embargo, mi mamá, de hecho mi papá le dio la espalda a mi hermano. Murió y
nos pidió perdón y habló conmigo y yo, pero estaban divorciados y no había problemas, pero en mi casa lo que se respiraba era dolor. Yo entraba por la puerta de mi casa y mi mamá bregando con esa situación que al día de hoy no la ha superado, porque perder un hijo bajo esa situación es una cosa dolorosa. Pudimos haberle dado la espalda, pero si nosotros como cristianos hubiéramos hecho eso, ¿qué cuenta nosotros le íbamos a dar a Dios? Así que si yo tuve esa experiencia y no le dimos la espalda a mi hermano, estuvimos con él hasta el último día, con todo lo que eso significó para nosotros en la estructura, en el lugar, la comunidad donde nosotros vivíamos, ¿verdad? Que la gente decía que nosotros también estábamos infectados. O sea, eso fue bien doloroso. Pues yo no le puedo dar la espalda a nadie. Mire, así tenga VIH, así sea un adúltero o una adúltera, porque no estamos hablando de pacientes, ¿verdad? Pero estamos hablando también de personas que por X o Y razón, mira, mujeres que pues conocieron a un hombre y por ahí siguieron. Yo no tengo que juzgar la situación de ella a nivel personal, individual, que la juzgue Dios, porque de hecho yo no estoy aquí para juzgar a nadie. ¿Cuál es la propuesta del representante del PPD, Luis Vega Ramos? Representante, buenas tardes y gracias por recibirnos. Gracias. Este proyecto, el proyecto de la Cámara 488 que busca enmienda a la ley de prevención e intervención de violencia doméstica, ¿por qué es uno de los primeros proyectos que usted radica en esta nueva Asamblea Legislativa? No, primero porque yo creo que hay que regresar a la ley 54 a lo que fue su intención original. Y eso tú se lo puedes preguntar a quienes estaban en el Senado entonces, que vieron la ley, que era que protegiera a todas las personas independientemente de su estatus matrimonial o de su orientación sexual, que fuera una ley que tuviera igual protección para todos los ciudadanos, porque ¿qué protege la ley 54? Al individuo, no necesariamente a la relación. Lo que está diciendo es que todo individuo, hombre o mujer, esté legalmente casado o tenga la orientación sexual que tenga, tiene derecho a ser protegido de actos de violencia verbal, emocional, física o hasta mortal de su pareja o de su expareja. Y desgraciadamente el Tribunal Supremo hace unos años no entendió eso y decidió un caso de una manera equivocada, y este proyecto lo que busca es restituir la ley 54 para todos los ciudadanos en Puerto Rico sin importar su estatus matrimonial o su orientación sexual. ¿Usted nos puede recordar qué fue lo que pasó en el Supremo, que esta acción suya da a entender que usted piensa que ellos erraron? Sí. ¿Y fue lo que pasó ahí? Lo que pasó fue que surgió un caso para el 2001-2002, donde precisamente se le radican cargos a una persona por ley 54 en el contexto de una relación homosexual. Y ese caso llega al Supremo y el Supremo interpreta que aunque la ley 54 habla de personas, esa definición no es extensiva a relaciones entre parejas del mismo sexo, en lo que nos parece que, ¿verdad?, una decisión equivocada porque no se fundamenta en el historial de la medida. Este proyecto busca alterar eso y retrotraerlo al estado original, porque precisamente por lo que dijo el propio presidente Obama hace unos días atrás, la ley debe aplicarle igual a todos los ciudadanos en una democracia. Por eso es que en la Constitución de Estados Unidos y en la de Puerto Rico hay una cláusula que específicamente habla de la igual protección de las leyes. Y esto no es una posición personal mía o del representante José Báez o del representante Carlos Vargas, que somos los autores materiales de la medida. Esta es la posición que está en el programa de gobierno del Partido Popular, que se le presentó al país en noviembre, y el texto que se usa, sin atención a su estado matrimonial u orientación sexual, es una cita directa del programa de gobierno. Sin embargo, ha habido reacciones de gente del propio Partido Popular que le han cogido miedo al bulto por las protestas y la presión de grupos religiosos. Bueno, yo sé que es un tema delicado y controversial, pero precisamente para abordar esos temas desde la perspectiva de una mayor protección a nuestros derechos humanos y a nuestros derechos individuales, es que uno tiene que, ¿verdad?, asumir esas responsabilidades aquí en la Cámara de Representantes, particularmente en un proyecto como este, donde se hizo el compromiso en el programa de gobierno de que se le proteja a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas bajo la ley 54, no meramente a los que están casados legalmente o los que están en un tipo de relación, y a los que no están en ese tipo de relación y estén en otro, pues a esos no se les va a proteger. ¿Por qué hay ese resquemor al término
parejas de hecho, mujeres de hecho, parejas del mismo sexo. ¿Por qué hay ese miedo todavía en el 2013? Y cada vez que en términos del Estado pretende bregar con estos asuntos de una realidad que existe, surgen estas presiones, estos miedos y esta coacción de ciertos grupos. Hay unos grupos que tienen legítimo derecho a pensar de cierta manera de cuáles son las relaciones que ellos, por consideraciones religiosas o de otro tipo, creen que deben ser las que se reconozcan o las que ellos toleren, ¿verdad? Pero el problema es que el Estado, el gobierno, que es de todos y para todos, no debe estar y no puede estar, yo creo que está constitucionalmente impedido de estar diciendo, pues, a las personas que están en este tipo de relación le vamos a proteger contra la violencia doméstica y a las personas que están en este otro tipo de relación no les vamos a proteger. La primera etapa, que para proteger la vida de la persona se emite. Si no es bajo la ley 54, ese tipo de orden no está disponible. Entonces, si no le aplicas la ley 54 a las parejas de hecho o a las parejas del mismo sexo, del mismo género, lo que están diciendo es que esas protecciones, que a veces puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, no van a estar disponibles para estas personas. Mucha gente dice que esto abre la puerta a la futura aprobación del matrimonio de parejas del mismo sexo. ¿Usted está de acuerdo con ese planteamiento? Mira, este proyecto abre la puerta a lo que este proyecto dispone. Yo sé que la discusión, la conversación social sobre los derechos, incluyendo el derecho a la figura del matrimonio de las parejas del mismo sexo, es algo que como sociedad vamos a tener que abordar más temprano que tarde por varias razones. Primero, porque hay un proyecto del Código Civil que tenemos que retomar y ahí tendremos ese debate y lo atenderemos. Que no quiero que una cosa se enrede con la otra, porque quiero que esta protección la podamos ver como algo al individuo, no en el contexto de las relaciones. Como sociedad, ¿qué grado de protección en sus relaciones, en sus negocios jurídicos, en sus decisiones médicas, en su capacidad de traspasar bienes o de heredar bienes, deben tener todos los ciudadanos? Y yo sé que pues la figura y la palabra matrimonio en algunos sectores genera algún tipo de preocupación. Esa conversación hay que tenerla, pero al final del día uno tiene que conceder o reconocer un mínimo de derechos sociales, de propiedad, de salud para todo individuo. O sea, si uno quiere encomendar sus decisiones médicas cuando uno no esté consciente a la persona con la que uno ha decidido hacer su vida, pues uno debe poder tener plena libertad legal para hacerlo y que el Estado no ponga una limitación arbitraria. Lo mismo con el traspaso de propiedad o el derecho a heredar esa propiedad. Y yo creo que esa conversación no le debemos tener miedo, porque al tenerle miedo estamos limitando el derecho de la gente a poder hacer las cosas que uno quiere hacer en su vida. A esa conversación a la que usted se refiere, yo creo que el exgobernador Rosselló ayer se adelantó un poco diciendo que está a favor del matrimonio de parejas de mismo sexo. Si usted tuviera que, hoy, sin haber entrado en esa discusión, y a lo mejor lo comprometo, o a lo mejor usted no puede contestarme ahora, pero se le hago la pregunta, ¿usted cree en el matrimonio entre las parejas de mismo sexo? Yo tengo una situación frente a mí, que es la siguiente. A mí me va a tocar con toda probabilidad dirigir el proceso para adoptar un nuevo Código Civil. Y yo sé que uno de los issues más delicados de ese nuevo Código Civil va a ser precisamente la consideración de esta enmienda o de esta propuesta. Yo creo que es más prudente en este momento, yo en vez de expresar una opinión, la que fuese, asegurarme que el proceso para llegar a un consenso y para aprobar una ley que cubra eso sea lo más justo, lo más abierto, lo más respetuoso de todas las opiniones en particular. Y yo creo que más que yo expresarme de si estoy a favor o en contra o si tengo una posición intermedia, lo que me toca a mí es asegurarme que el proceso sea uno razonable, y por eso en este momento he decidido no expresar un criterio específico. Usted sabe que desde aquella resolución 99, este asunto de los derechos de la comunidad LGBT es un tema polarizante. ¿Usted cree que como país estamos listos para este diálogo y este proceso que usted quiere hacer amplio y balanceado? Nos guste o no, estamos teniendo el diálogo, y lo que hay es que asumirlo con madurez y con respeto. Yo creo que hay unos reclamos de la comunidad
a los efectos de que tienen derecho a unos derechos humanos mínimos, valga la redundancia, y yo creo que es el momento de que asumamos esa discusión, precisamente porque ¿qué uno quiere? Y que yo quisiera al final de la discusión del Código Civil, como que yo quisiera al final de la discusión de este proyecto, que cada uno de los puertorriqueños y puertorriqueñas se vea o protegido por esas leyes en igual condición, o retratado en su realidad y en su deseo de tener una vida provechosa lo más posible. Y para eso pues yo espero poder convocar a amplios sectores del país, religiosos, sociales, la comunidad y demás, para tratar de que al final las leyes que nosotros adoptemos en esta legislatura sean lo más representativas del país. ¿Qué usted cree de la división, de la separación de iglesia y Estado? Primero, que es uno de los preceptos fundamentales de nuestro sistema constitucional en Puerto Rico y en los Estados Pero se está brincando. Eso no quiere decir que yo no use mis valores que pueda haber aprendido, no solo éticos, morales, sino aún religiosos, a la hora de analizar el mundo y a la hora de asumir responsabilidad pública. Pero lo que yo sí tengo que tener claro como legislador, y cada uno de nosotros en funciones públicas, es que cuando yo actúe su color de autoridad del gobierno o del Estado o del pueblo por su voto, tengo que actuar no en función de adelantar un criterio religioso o de prohibir un criterio religioso, y tengo que actuar no en función de prohibir lo que mi criterio religioso pudiera creer que no es lo correcto, sino que tengo que actuar en atención a que cada ser humano, con el criterio de que no le haga daño a los demás, de que no limite las posibilidades de los demás, que no atente con las posibilidades de los demás, pueda tener la vida que se merece a la mayor plenitud posible. Y dentro de esa visión tan amplia, hay espacio para la gente que no cree, para el ateo. Bueno, en nuestro sistema de gobierno tiene que haber espacio para todo el mundo. Sí, pero los ateos, y hay gente que no cree en muchas cosas. Y tiene que haber, en nuestro sistema democrático tiene que ser tan grande que tiene que haber espacio hasta para el que no cree en el sistema democrático. Y si tú tienes que tener espacio para el que cree que el Estado como existe no debiera existir, ciertamente tú tienes que tener espacio para el que tenga las convicciones religiosas, que en su corazón sienta, una vez más, lo que puede regular el Estado, o lo que debe legítimamente regular el Estado. No es ni lo que tú expresas ni lo que tú sientes, sino cómo actúas, ¿verdad? Si tú actúas en contra de alguien fundamentado en ese odio y en ese prejuicio, la sociedad va a exigir de ti una pena mayor. Última pregunta. ¿Nos hemos convertido en un país intolerante? A veces yo creo que sí, otras veces tengo mucha esperanza, y yo creo que en las próximas semanas y meses la esperanza que yo tengo de que no somos un país intolerante va a ser validada. Yo estoy seguro que vamos a conducir la discusión sobre estos temas en su mayoría con gran sentido de dignidad. Gracias. Muchas gracias a ti. Como han visto, las propuestas de ambos legisladores tienen más coincidencias que diferencias. Esperamos que por el bien del país estas enmiendas sean aprobadas y que el crisol político no las arruine. Recuerda, dale like, dale share a Como Cosa Mía en Vida Mía TV y Bumbia. También estamos en YouTube, búscanos. Te espero la semana que viene, chao.